¿Qué harías si después de conducir 900 millas para el día más importante en la vida de tu hijo, te reciben con frialdad y descubres que solo te valoran por tu dinero? Esta historia de traición, manipulación y redención te mostrará cómo una madre de 71 años recuperó su dignidad y salvó a su hijo con una venganza tan sutil como efectiva. ¿De dónde nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has tenido que establecer límites con alguien que amas. No olvides suscribirte y dejar tu like para más historias que te harán reflexionar sobre el verdadero significado del amor y el respeto. Siempre he creído que el amor de una madre es como un jardín que nunca deja de florecer, incluso cuando el invierno parece eterno. Un jardín que requiere paciencia, dedicación y esa sabiduría silenciosa que solo otorgan los años y las lágrimas derramadas. A mis 71 años, mis manos arrugadas, mapa topográfico de una vida de trabajo y caricias, han plantado y cuidado ese jardín con una dedicación que solo comprenden quienes han amado sin esperar nada a cambio. Mi nombre es Luisa Montero, viuda de Ernesto Saavedra, madre de Carlos, y mi historia comienza en una madrugada de abril, tras recorrer 900 millas para llegar al que creía sería el momento más feliz en la vida de mi único hijo. Emprendí el viaje con la primera luz del alba del día anterior. El cielo se pintaba de naranja y violeta mientras cargaba mis maletas en el viejo Chevrolet azul que Ernesto y yo compramos. Hace más de 2 décadas, cuando aún soñábamos con viajes familiares que nunca llegaron a realizarse del todo. «Confía en este coche, Luisa», me había dicho mi esposo. «Te llevará a donde necesites ir cuando yo ya no esté». Y así había sido. 15 años después de su partida, este Chevrolet seguía siendo mi compañero fiel, testigo silencioso de mis lágrimas y confidencias murmuradas en la soledad de la carretera. El camino había sido largo, serpenteando entre montañas y valles, atravesando pequeños pueblos donde me detenía solo lo necesario para recargar energías. Mi viejo compañero metálico, con sus asientos de cuero agrietado y su radio que solo sintonizaba emisoras de música clásica, parecía entender la importancia de nuestro destino. Durante el trayecto, mientras la voz de María Callas llenaba el interior del vehículo, los recuerdos florecían como las margaritas que Carlos solía regalarme cuando era pequeño, flores silvestres que recogía del camino a la escuela, apretadas en 1950. Su pequeño puño, algo marchitas pero rebosantes de amor infantil. Recordé sus primeros pasos, tambaleantes pero decididos, como era su personalidad desde que nació. Sus caídas de bicicleta, cuando se levantaba con las rodillas sangrando pero los ojos secos, negándose a llorar porque los niños grandes no lloran, mamá. La graduación universitaria, donde su discurso como mejor estudiante de la promoción me había hecho derramar lágrimas de orgullo mientras Ernesto, ya enfermo pero determinado a estar presente, aplaudía con una fuerza que desmentía su deterioro físico. Y luego, los últimos 3 años, donde poco a poco su voz se transformaba cuando me hablaba de Amanda, su prometida, a quien yo solo conocía por videollamadas espaciadas que siempre parecían terminar demasiado pronto, con ella apareciendo al fondo, susurrando algo en su oído, y él cambiando sutilmente su tono, su lenguaje, incluso sus opiniones. La última hora de viaje la hice en silencio absoluto, con la radio apagada, escuchando solo el ronroneo del motor y el ocasional canto de algún pájaro madrugador. Necesitaba ese silencio para prepararme, para ordenar mis pensamientos y emociones. El cielo comenzaba a aclararse cuando divisé el cartel que anunciaba la entrada a Valle Sereno, la ciudad donde Carlos había decidido establecerse tras conseguir ese trabajo en la firma de arquitectos que tanto había anhelado. Llegué a las 6 de la mañana, justo cuando el primer rayo de sol atravesaba las nubes, como una señal, pensé entonces ingenuamente, de que este sería un día luminoso. El vecindario de mi hijo, tan elegante y ordenado como las fotos que me enviaba, aunque ahora notaba que esas fotos siempre mostraban el exterior, nunca el interior de su hogar o de su vida, dormía bajo la tenue luz del amanecer. Las casas, todas construidas con el mismo estilo moderno pero conservador, se alineaban perfectamente en calles limpias bordeadas de árboles jóvenes, recién plantados,
sin historia ni carácter aún. Estacioné frente a su casa, una construcción moderna de 2 pisos con un pequeño jardín frontal demasiado ordenado, casi artificial, sin esa hermosa imperfección que caracteriza a los jardines verdaderamente amados. Y sentí cómo mi corazón se aceleraba de emoción. Las manos me temblaban ligeramente mientras apagaba el motor, un temblor que atribuí al cansancio y la emoción, no a ese presentimiento oscuro que ahora sé que intentaba advertirme. Había traído conmigo 3 maletas cuidadosamente, empacadas, una con ropa para la semana de celebraciones, seleccionada para mostrarme elegante, pero no llamativa, como correspondía a la madre del novio, otra con regalos para los novios y algunos familiares de Amanda a quienes conocería por primera vez, y la tercera, la más importante, contenía algo muy especial que llevaba guardando durante años para este momento. Un tesoro familiar que simbolizaba no solo nuestro pasado, sino el futuro que yo esperaba para mi hijo. El timbre resonó en la quietud matutina como una nota discordante en una sinfonía perfecta. Me tomé un momento para arreglar mi cabello, teñido cada mes para mantener a raya las canas, un pequeño acto de vanidad que me permitía, y acomodé mi vestido azul, el que había comprado especialmente para esta ocasión después de probarme una docena en diferentes tiendas. Era el mismo tono de azul que Carlos siempre decía que me hacía lucir más joven, como el color del cielo en esos días de verano cuando lo llevaba a la playa, y él construía castillos de arena que el mar inevitablemente se llevaba, enseñándole desde pequeño sobre la impermanencia de las cosas materiales. Mientras esperaba, acaricié nerviosamente el broche de plata que había pertenecido a mi madre y a su madre antes que ella, 3 generaciones de mujeres fuertes que habían enfrentado sus propias batallas con dignidad silenciosa. El broche, con forma de margarita con pétalos de plata y centro de ámbar, era mi talismán, mi recordatorio de que provenía de una estirpe de mujeres que no se doblegaban fácilmente ante la adversidad. Escuché pasos aproximándose al otro lado de la puerta, pasos pesados, que reconocí como los de mi hijo a pesar de no haberlos escuchado en persona durante más de 2 años. La puerta se abrió lentamente, como si quien estuviera detrás dudara en revelar lo que había al otro lado. ¿Mamá? La voz de Carlos sonaba confusa, casi molesta, un tono que nunca había usado conmigo, ni siquiera durante su adolescencia rebelde. No, había ni un atisbo de la calidez que esperaba encontrar, de esa alegría compartida por nuestro reencuentro. Sus ojos, enmarcados por unas ojeras que no aparecían en nuestras videollamadas, me estudiaron con extrañeza, como si fuera una visita inesperada y no la mujer que lo había arropado cada noche durante su infancia, que había sostenido su mano durante cada enfermedad, que había celebrado cada pequeño triunfo como si fuera una victoria monumental. «Mi niño», respondí con una sonrisa que intentaba ocultar mi desconcierto, ese primer golpe al castillo de naipes de expectativas que había construido durante el viaje. «Te dije que llegaría hoy para ayudar con los preparativos del matrimonio». Carlos pasó una mano por su rostro, un gesto que conocía bien, heredado de su padre. Era lo que hacía Ernesto cuando estaba incómodo, cuando no sabía cómo decir algo difícil. Verlo reproducir ese mismo gesto, con la misma expresión tensa alrededor de los ojos, hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Su cabello estaba despeinado, no con ese desorden estudiado que mostraba en sus fotos de redes sociales, sino genuinamente revuelto, como si acabara de levantarse. Vestía una bata de seda que no reconocí, demasiado ornamentada para el estilo sencillo que siempre había preferido, con un monograma bordado en el bolsillo que no eran sus iniciales. «Perdón, mamá, no sabía que venías tan temprano. Deberías haber avisado», dijo, y cada palabra cayó como una piedra pequeña, pero afilada, sobre mi corazón. Sus palabras cayeron como piedras sobre mi corazón, acumulándose, formando un peso que dificultaba respirar. ¿No sabía que venía? Habíamos hablado de esto durante meses. Le había enviado mi itinerario detallado la semana anterior. Incluso había enviado mensajes desde cada parada del camino. Esos mensajes que mostraban como leídos, pero que nunca recibieron respuesta, algo que atribuí a los nervios preboda. Pero Carlos
te envié la hora exacta de mi llegada hace 3 días. Y te envié mensajes durante todo el viaje. Mi voz sonaba más pequeña de lo que pretendía. Una nota de vulnerabilidad colándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura. Me miró como si estuviera hablando en un idioma que no comprendía completamente. Y antes de que pudiera responder, una figura apareció detrás de él, emergiendo de la penumbra del pasillo como una aparición. Amanda, con su perfecta melena rubia, que ahora notaba, era varios tonos más clara que en nuestras videollamadas, y su bata de seda, a juego con la de mi hijo, se asomó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ojos que me estudiaron rápidamente de pies a cabeza, evaluándome como quien examina un objeto en una tienda de segunda mano, determinando su valor y utilidad. «Luisa, qué sorpresa tan madrugadora», dijo, con una voz que sonaba como miel derramada sobre hielo, demasiado dulce en la superficie, pero con una frialdad subyacente imposible de ignorar. ¿Sorpresa? La palabra se escapó de mis labios, casi sin querer, un susurro incrédulo que revelaba más de lo que pretendía. Sentí mis mejillas calentarse, no de vergüenza, sino de una indignación que luchaba por mantener bajo control. Pensé que estaban esperando mi llegada. «Carlos, te envié un mensaje cuando estaba a 1 hora de distancia». Amanda se deslizó junto a Carlos, con la gracia estudiada de quien ha perfeccionado cada movimiento. Se acercó y me dio un beso en la mejilla, tan frío como la brisa matutina, un contacto breve que parecía más una obligación social que un gesto de afecto genuino. Su perfume era intenso, casi abrumador, una fragancia costosa que parecía querer anunciar su presencia mucho antes de que ella apareciera, como un heraldo de su importancia. «Claro que te esperábamos, Luisa», dijo con voz melodiosa, modulada como la de una presentadora de televisión, cada sílaba cuidadosamente pronunciada. «Pero no tan temprano. El cuarto de invitados ni siquiera está preparado. La asistente de limpieza viene a las 10, y teníamos planeado acondicionar tu habitación después». ¿Asistente de limpieza? Carlos siempre había sido meticuloso con el orden, heredando mi gusto por la limpieza y la autodisciplina. En nuestra última llamada me había asegurado que tendría todo listo para mi llegada, que la habitación estaría preparada con mis flores favoritas, lirios blancos como los que Ernesto me regalaba en cada aniversario. Mientras estos pensamientos cruzaban mi mente, observé la dinámica entre ellos, la forma en que Carlos se inclinaba ligeramente hacia Amanda cuando ella hablaba, como un girasol buscando la luz. La manera en que sus ojos buscaban aprobación en los de ella después de cada frase. Pequeños gestos que individualmente podrían parecer insignificantes, pero que en conjunto contaban una historia muy diferente a la que yo había imaginado. Carlos parecía cada vez más incómodo. Pasaba su peso de un pie a otro, un hábito de su infancia cuando sabía que había hecho algo incorrecto. Miró a Amanda y, luego a mí, como si estuviera atrapado entre dos fuerzas opuestas, un barco a la deriva entre corrientes contradictorias. «¿Por qué no vuelves en unas horas, mamá? Podemos desayunar juntos a las 10. Hay una cafetería excelente a 2 cuadras, con esos croissants de almendra que tanto te gustan». ¿Croissants de almendra? Yo nunca había sido aficionada a los dulces. El único postre que realmente disfrutaba era el flan casero que preparaba con la receta de mi abuela. Carlos lo sabía, o al menos, solía saberlo. Este pequeño detalle, esta grieta en el conocimiento íntimo que un hijo tiene de su madre, me dolió más que el rechazo explícito. No pude ocultar mi sorpresa. Me enderecé, aferrándome a la dignidad que había sido mi escudo durante los momentos más difíciles de mi vida. «Carlos, estoy agotada. He conducido toda la noche para llegar. 900 millas sin apenas descanso. Solo breves paradas para estirar las piernas y tomar un café». Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, esperando una respuesta que reconociera el esfuerzo, el sacrificio, la ilusión con la que había emprendido este viaje. Pero lo que llegó fue algo completamente diferente. Amanda soltó una risita que sonó como cristales rotos en mis oídos, un sonido agudo y cortante disfrazado de amabilidad. Apoyó su mano perfectamente manicurada, uñas largas pintadas en un tono nude, con pequeños brillantes incrustados, en el brazo de Carlos,
un gesto aparentemente inocente, pero que parecía marcar territorio. Luisa, no te preocupes. Los $63,000 que tan generosamente donaste para la boda garantizan tu lugar en la ceremonia. Pero ahora mismo, como comprenderás, estamos muy ocupados con los últimos detalles. La wedding planner vendrá en una hora para revisar la disposición de las mesas y aún tenemos que terminar la lista de asientos, que ha sido un verdadero dolor de cabeza. Su tono era ligero, como si estuviera comentando el clima, pero sus palabras cayeron como losas sobre mi espíritu. Donaste. No contribuiste, no ayudaste, donaste. Como si fuera una benefactora externa, una patrocinadora corporativa de un evento ajeno, y no la madre del novio contribuyendo a la celebración del matrimonio de su único hijo. Y más revelador aún, los $63,000. La cantidad exacta. No, tu generosa contribución ni tu ayuda. La cifra precisa, mencionada como quien recuerda el precio de un objeto adquirido. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Los tres quedamos suspendidos en ese momento, como insectos atrapados en ámbar. Esperé, con el corazón latiendo dolorosamente contra mis costillas, a que Carlos dijera algo, que me defendiera, que expresara al menos un mínimo de consideración por mi esfuerzo y cansancio. Pero Carlos no dijo nada, no defendió mi presencia, no contradijo las palabras de su prometida, solo se quedó allí, mirando al suelo como cuando era pequeño y rompía algo en casa. Esa misma expresión, 15 años después, ahora en el rostro de un hombre de 35 años. Sentí cómo algo se quebraba dentro de mí. No era solo el cansancio del viaje, el dolor de espalda por horas al volante, o la decepción de un recibimiento frío. Era algo más profundo, más fundamental, una grieta en la imagen perfecta que había construido de mi relación con mi hijo, un espejismo que se disolvía ante la luz cruda de la realidad. Entiendo, dije finalmente, recogiendo mi bolso. Volveré más tarde. Y no. Hotel cercano, un edificio de 6 pisos con fachada de ladrillo rojo y enredaderas trepando por las esquinas, tenía una habitación disponible. No era lujoso, pero tampoco austero, un establecimiento de categoría media que recordaba a esos lugares donde nos hospedábamos en nuestros viajes familiares, cuando Carlos era pequeño y Ernesto aún estaba con nosotros. La recepcionista, una mujer de mediana edad con una amabilidad que contrastaba dolorosamente con el recibimiento que acababa de experimentar, me entregó la llave con una sonrisa genuina. ¿Viene para la boda Saavedra Linares?, preguntó mientras procesaba mi documento de identidad. Sí, respondí sorprendida. ¿Cómo lo supo? Tenemos varias reservaciones para invitados de esa boda. Debe ser un evento importante. Han reservado la mansión Bellavista completa. Dicen que será la boda del año en Valle Sereno. La boda del año. La frase resonó en mi cabeza mientras subía al ascensor. Carlos siempre había sido sencillo, evitando ser el centro de atención. Cuando ganó el Premio Regional de Arquitectura hace 3 años, ni siquiera asistió a la ceremonia, pidiendo que alguien más recogiera el galardón en su nombre. ¿Cómo había pasado de eso a organizar la boda del año? Me registré con movimientos mecánicos, como si mi cuerpo supiera qué hacer mientras mi mente intentaba procesar lo sucedido. El Botones, un joven que me recordaba a Carlos en sus años universitarios, con esa misma mezcla de energía y timidez, llevó mis maletas hasta la habitación, rechazando cortésmente mi intento de darle propina. No es necesario, señora. Las instrucciones son atender especialmente bien a los invitados de la boda Saavedra Linares. Otra pieza del rompecabezas. ¿Quién había dejado esas instrucciones? ¿Carlos? ¿Amanda? ¿O sus padres, a quienes nunca había conocido, pero que, según Carlos, eran gente importante en el mundo inmobiliario? La habitación era agradable. Una cama grande con un edredón color crema. Ventanas que daban a un pequeño parque donde algunas madres ya paseaban a sus bebés en cochecitos y un juego de té de porcelana sobre una mesita junto a un sillón de aspecto cómodo. Alguien había dejado una pequeña tarjeta doblada junto a la tetera. La abrí con dedos temblorosos. Bienvenida a Valle Sereno. Por favor, siéntase como en casa. Servicio de habitación disponible 24 horas. Impersonal, cortés,
como todo en este extraño nuevo mundo donde mi hijo se movía ahora. Me senté en el borde de la cama, sintiendo de repente todo el peso del viaje, del recibimiento, de la realidad que estaba muy lejos de la fantasía que había construido durante meses. Observé mis manos temblorosas, esas manos que habían sostenido a Carlos cuando dio sus primeros pasos, que habían limpiado sus lágrimas cuando su primer amor lo rechazó, que habían apretado las de Ernesto durante sus últimos momentos. La taza de porcelana que tomé de la mesita, blanca con delicados motivos florales en azul, me recordó a un juego similar que tenía en casa, un regalo de bodas de mi madre, tan frágil y delicado en apariencia, pero que había sobrevivido décadas de uso, pequeños accidentes domésticos, incluso una mudanza. La porcelana fina tiene esa cualidad engañosa. Parece frágil, pero posee una resistencia sorprendente, siempre que se la trate con el cuidado que merece. ¿Cómo era posible que algo tan aparentemente fuerte como el vínculo con mi hijo pudiera resquebrajarse tan fácilmente? O quizás ya estaba agrietado. Desde hace tiempo y yo, en mi deseo de mantener la ilusión de la familia perfecta, ¿me había negado a verlo? Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de notificación de mi teléfono. Respiré hondo, preparándome para lo que podría ser un mensaje de disculpa de Carlos. Pero era solo la aplicación del banco, recordándome que tenía una transferencia programada para mañana. Revisé mi teléfono más a fondo. Ahí estaban los mensajes enviados a Carlos sobre mi llegada, todos marcados como leídos. El último, enviado justo antes de entrar a la ciudad. Estoy a 30 minutos de tu casa, cariño. Qué emoción verte por fin. Leído a las 5:38 am. No había confusión posible. Él sabía que llegaría temprano. Él sabía que había conducido 900 millas sin apenas descanso. Y aún así, entonces, recordé las palabras de Amanda, los $63,000 que tan generosamente donaste, mi contribución para el matrimonio de mi único hijo, ahorros de años de trabajo como profesora en la escuela pública, suplementados con la pequeña herencia de Ernesto que había guardado precisamente para este tipo de ocasión especial. Años de economizar, de renunciar a pequeños lujos, de posponer ese viaje a Europa que siempre habíamos soñado. Todo reducido a una donación, como si fuera una benefactora externa y no la madre del novio. Recordé la conversación donde acordamos esta contribución. Carlos había llamado, inusualmente nervioso. Mamá, Amanda tiene el corazón puesto en la mansión. Bellavista para la boda, pero está fuera de nuestro presupuesto. En ese momento no dudé. ¿Cuánto necesitan, mi niño? La cifra que mencionó me dejó momentáneamente sin aliento, pero lo disimulé. Era mi único hijo, su día especial. ¿Qué madre no haría un sacrificio así? La taza tembló en mis manos. El té, que no recordaba haber servido, formando pequeñas ondas que reflejaban la luz matutina. Con cuidado, como quien realiza un ritual sagrado, la deposité sobre la mesa y saqué mi tableta. La aplicación del banco se abrió con mi huella digital. Allí estaba la transferencia programada. $63,000 que se completaría en 2 días, justo a tiempo para los pagos finales de la boda. Mi dedo se deslizó por la pantalla hasta la opción «Cancelar transferencia». Una pequeña ventana emergente preguntó, ¿está seguro que desea cancelar esta operación? Esta acción no se puede deshacer. Nunca en mi vida había sido una persona vengativa. Ni siquiera cuando descubrí aquella breve infidelidad de Ernesto, años atrás, que perdoné después de semanas de reflexión y conversaciones dolorosas pero necesarias. Ni cuando la directora de la escuela me negó injustamente la promoción que merecía, otorgándosela a una colega con menos experiencia pero con mejores conexiones políticas. Siempre había creído en enfrentar los conflictos con diálogo, en buscar el entendimiento mutuo, en dar segundas oportunidades. Pero en ese momento, recordando la frialdad de Carlos, las palabras calculadoras de Amanda y la humillación de estar de pie con mis maletas frente a la puerta de mi propio hijo, algo cambió dentro de mí. Una determinación fría y clara, como agua de manantial en invierno, se instaló en mi pecho. Presioné confirmar. Las horas pasaron lentamente en la habitación del hotel, como gotas de miel espesa cayendo de un frasco casi vacío.
Después de cancelar la transferencia, experimenté una extraña mezcla de emociones. Una pizca de remordimiento. Sí, pero predominaba una sensación de calma, de recuperación del control que no sabía que había perdido. Tomé una ducha prolongada, dejando que el agua caliente lavara no solo el cansancio del viaje, sino también la amargura del recibimiento. Me puse ropa cómoda y me tumbé en la cama, esperando que el sueño me reclamara. Pero mi mente estaba demasiado activa, repasando los acontecimientos una y otra vez, buscando señales que hubiera pasado por alto. A las 10 en punto, mi teléfono seguía en silencio. Ni una llamada, ni un mensaje. ¿Se habrían olvidado del desayuno prometido? ¿O había sido solo una forma de deshacerse de mí momentáneamente, sin ninguna intención real de cumplir? Encendí la televisión para llenar el silencio de la habitación, pero apenas presté atención a las noticias matutinas. En la pantalla, una pareja sonriente promocionaba un crucero para esa escapada romántica que tanto mereces. Apagué el aparato con un suspiro. Me vestí con cuidado, eligiendo un conjunto discreto pero elegante. Pantalones negros de corte recto, una blusa de seda color lavanda, el color favorito de mi madre, y un collar de perlas que Ernesto me había regalado en nuestro 20º aniversario. Si iba a enfrentarme a la situación, lo haría con dignidad. Decidí esperar hasta las 11. Quizás Carlos estaba ocupado con algún asunto urgente relacionado con la boda. Quizás Amanda había tenido alguna emergencia con su vestido de novia. Les daría el beneficio de la duda, una última oportunidad. Las 11 llegaron y pasaron. Contemplé la posibilidad de llamar, pero algo, orgullo, quizás, o un instinto de autopreservación, me detuvo. Si realmente querían verme, si mi presencia significaba algo para ellos, serían ellos quienes debían dar el primer paso. Decidí esperar hasta el mediodía. Me senté junto a la ventana con un libro que había traído para el viaje, pero las palabras nadaban frente a mis ojos sin penetrar realmente en mi conciencia. Afuera, la vida continuaba. Una pareja de ancianos caminaba lentamente por el parque, tomados del brazo. Un grupo de niños jugaba bajo la supervisión de una maestra. Un hombre paseaba 3 perros de diferentes tamaños que se enredaban continuamente en sus correas. Vidas normales, relaciones simples pero auténticas. El silencio de mi teléfono era ensordecedor. Me recordaba a esos días después del funeral de Ernesto, cuando esperaba llamadas de consuelo que nunca llegaron de ciertas personas que consideraba cercanas. La ausencia de comunicación es, a cientos veces, la comunicación más clara. Finalmente, a la 1 de la tarde, cuando había decidido bajar al restaurante del hotel para almorzar sola, mi teléfono sonó. El nombre de Carlos apareció en la pantalla, acompañado de esa foto antigua donde sostenía su diploma universitario, sonriendo con una mezcla de orgullo y alivio. Con dedos ligeramente temblorosos, deslicé el icono para contestar. «Mamá, ¿dónde estás? Te estamos esperando para almorzar». Su voz sonaba diferente, más tensa de lo habitual, con un tono forzadamente alegre que no lograba ocultar cierta ansiedad subyacente. No mencionó el desayuno olvidado. No preguntó cómo había pasado la mañana. No se disculpó por la recepción de esa madrugada. Solo esa pregunta directa, ligeramente acusatoria, como si yo fuera quien había fallado a un compromiso. Me pregunté si ya habría recibido la notificación del banco. Probablemente no, dada la hora. Los cambios en transacciones programadas solían notificarse durante la noche, según mi experiencia. Pensé que desayunaríamos a las 10, Carlos. Esperé tu llamada. Mantuve mi voz neutral, sin reproche explícito, pero dejando claro que recordaba perfectamente lo acordado. Un silencio incómodo se extendió por varios segundos. Escuché murmullos al fondo, como si estuviera cubriendo el micrófono para consultar con alguien más. Amanda, sin duda. Luego, lo siento, mamá. Ha sido una mañana caótica. La wedding planner cambió algunos detalles de último minuto y estuvimos ocupados. ¿Puedes venir ahora? Estamos en el restaurante La Terraza, a unas cuadras de tu hotel. ¿Cómo sabes en qué hotel estoy? No recordaba habérselo mencionado. Otra pausa. Amanda llamó a varios hoteles cercanos. Fue idea suya. Estaba preocupada por ti. La mentira era tan evidente que casi sentí lástima por él. Carlos nunca había sido buen mentiroso.
Desde pequeño sus ojos revelaban la verdad, aun cuando sus palabras intentaran ocultarla. Pero decidí no confrontarlo, al menos no todavía. Está bien. Estaré allí en 20 minutos. Mientras me preparaba para salir, aplicando un poco de maquillaje y rociándome con el perfume que había traído especialmente para la ocasión, mi teléfono vibró con una notificación. No era Carlos, sino el banco. Transferencia cancelada exitosamente. La notificación había llegado antes de lo esperado, quizás porque la cantidad era considerable y el sistema priorizaba esas operaciones. Me pregunté si ellos también habrían recibido ya alguna alerta. Si esa invitación a almorzar tenía que ver con la transacción cancelada. Solo había una forma de averiguarlo. El restaurante era elegante, con manteles blancos y cristalería reluciente. Desde la entrada podía verse la terraza que le daba nombre al local, un espacio al aire libre con vistas a un pequeño lago artificial donde algunas personas remaban en botes alquilados. Carlos y Amanda ya estaban sentados en una mesa junto a la ventana, ambos vestidos con una elegancia estudiada que parecía excesiva para un simple almuerzo familiar. Al verme, mi hijo se levantó y me dio un abrazo que pareció casi sincero, aunque breve. Noté cómo sus ojos evitaban los míos mientras me presentaba a un camarero que aparentemente nos atendería personalmente. Amanda sonrió, pero noté cierta tensión en sus ojos, esa misma mirada calculadora que había detectado esa mañana. «Luisa, qué bueno verte más descansada», dijo ella, señalando la silla frente a ellos. «Debes disculparnos por esta mañana, con la boda a solo. 5 días, estamos completamente sobrepasados. Apenas dormimos anoche». Su tono era conciliador, pero había algo ensayado en sus palabras, como si hubiera practicado ese pequeño discurso mientras me esperaba. Y había una contradicción evidente. Si apenas habían dormido, ¿por qué estaban tan molestos con mi llegada temprana? «No hay problema», respondí, desplegando la servilleta sobre mi regazo. «Entiendo que una boda genera mucho estrés». La conversación fluyó superficialmente después de eso. Hablamos del clima, inusualmente cálido para abril, del viaje, aunque omití mencionar lo duro que había sido conducir tantas horas, de detalles insignificantes de la boda, las flores elegidas, orquídeas importadas, el menú, fusión mediterránea, asiática, la lista de invitados, 200 personas, la mayoría desconocidas para mí. Nadie mencionó el incidente de la mañana. Nadie mencionó el dinero. Pero podía sentir la tensión, como electricidad estática antes de una tormenta de verano. Estaba en la forma en que Carlos bebía demasiado vino para un almuerzo de jueves, en cómo Amanda revisaba su teléfono cada pocos minutos, como esperando una notificación importante, en las miradas que intercambiaban cuando creían que no los observaba. Cuando el camarero trajo la cuenta, una suma considerable para 3 personas, noté, Amanda sacó elegantemente su tarjeta de crédito de un pequeño bolso que probablemente costaba más que todos mis zapatos juntos. «Yo invito», dijo con una sonrisa tensa, entregando la tarjeta al camarero sin consultar el monto. «Después de todo, es lo mínimo que podemos hacer por nuestra invitada especial». La palabra «invitada» resonó en mi cabeza como un eco en una cueva vacía. No madre, no familia. Invitada. Como si fuera una extraña a quien se le extiende una cortesía temporal, no la mujer que había dado a luz y criado al hombre sentado frente a mí. Y en ese momento, observando a mi hijo, que parecía cada vez más incómodo, más dividido entre su lealtad hacia mí y su evidente dependencia emocional de Amanda, supe que había tomado la decisión correcta al cancelar esa transferencia. No se trataba de venganza, me dije. Se trataba de dignidad, de respeto, de establecer límites que claramente habían sido difuminados o borrados por completo. «Gracias, Amanda», respondí con una sonrisa tranquila. «Ha sido un almuerzo delicioso». Esa noche, en la soledad de mi habitación de hotel, recibí la llamada que estaba esperando. El rostro preocupado de Carlos apareció en mi pantalla. «Mamá, hay un problema con la transferencia. El banco dice que fue cancelada». Me tomé mi tiempo para responder, observando cada detalle de su expresión. No había preocupación por mí, solo por el dinero. «Sí, Carlos, yo la cancelé». Su rostro pasó de la sorpresa a la incredulidad y finalmente a algo parecido al enojo. «¿Qué?
¿Por qué harías algo así? La boda es en 5 días. Tenemos pagos pendientes, compromisos. Esta mañana, lo interrumpí con calma, cuando llegué después de conducir 900 millas para estar contigo en tu día especial, me hiciste sentir como una extraña. Tu prometida dejó claro que mi único valor era el dinero que aportaba. Así que simplemente estoy actuando según el papel que me han asignado, el de una donante externa que ha decidido retirar su apoyo. Carlos parecía genuinamente confundido. Mamá, estás exagerando. Solo era muy temprano y nos tomaste por sorpresa. Carlos, te envié mensajes informándote de mi hora de 1906. Llegada. Los leíste todos. Un silencio revelador se instaló entre nosotros. Finalmente, mi hijo suspiró. Amanda dijo que era mejor no molestarte tan temprano en la carretera, que necesitabas concentrarte en conducir. Ahí estaba, la primera confesión. ¿Y decidiste ignorar mis mensajes basándote en lo que ella sugirió? ¿Sin consultarme? Otro silencio. Luego, mamá, por favor, necesitamos ese dinero, ya está todo organizado. Lo siento, Carlos. Mi oferta era ayudar en la boda de mi hijo, no financiar un evento donde soy tratada como una extraña. Antes de que pudiera responder, escuché la voz de Amanda en segundo plano. Déjame hablar con ella. Su rostro apareció en la pantalla, perfectamente maquillada incluso a esa hora. Luisa, esto es completamente inaceptable. No puedes retractarte ahora. Tenemos contratos firmados, depósitos pagados. Amanda, respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Mi contribución siempre fue un acto de amor, no una obligación, contractual. Y el amor, como deberías saber, se basa en el respeto mutuo. La llamada terminó abruptamente. Mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes y llamadas perdidas, pero decidí silenciarlo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Carlos y Amanda alternaban entre súplicas desesperadas y acusaciones veladas. Mensajes, llamadas, incluso un ramo de flores enviado a mi hotel con una nota escrita claramente por Amanda pero firmada por ambos. Por favor, reconsidéralo, te necesitamos. Me necesitaban, o más bien, necesitaban mi dinero. Durante esos días hice algo que no había hecho en años. Comencé a escribir en un diario. Registré cada interacción, cada conversación, cada sentimiento. Como profesora jubilada, siempre había creído en el poder de la palabra escrita para clarificar pensamientos. Y ahora, más que nunca, necesitaba esa claridad. También contacté a Roberto, mi compañero de vida durante los últimos 5 años. Un amor tardío que floreció después de la muerte de mi esposo y que mantenía en secreto no por vergüenza, sino por un deseo de privacidad que ahora parecía innecesario. Deberías hablar con Carlos a solas, me aconsejó Roberto durante nuestra videollamada. Sin Amanda. Averigua qué está pasando realmente. Tenía razón. Necesitaba entender qué había sucedido con mi hijo, cómo había cambiado tanto. Y así, 3 días antes de la boda, envié un mensaje a Carlos. Necesito hablar. Contigo. Solo contigo. Mañana a las 9 en el parque frente a mi hotel. Su respuesta llegó casi instantáneamente. Estaré allí. El parque estaba tranquilo esa mañana. Me senté en un banco cerca de un pequeño estanque, observando cómo una familia de patos nadaba plácidamente. La vida continuaba, simple y hermosa, ajena a nuestros dramas humanos. Carlos llegó puntual, vestido con un traje que lo hacía parecer mayor, más serio. Se sentó a mi lado sin decir palabra, ambos contemplando el estanque, como si contuviera todas las respuestas. ¿Recuerdas cuando te enseñé a alimentar a los patos en el lago cerca de casa? Pregunté finalmente. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Tenía 5 años. Me dijiste que no les diera demasiado pan porque no era bueno para ellos. Siempre fuiste un niño considerado. Te preocupaba el bienestar de todos los seres vivos. Carlos suspiró, un sonido cargado de nostalgia y algo más. ¿Culpa, quizás? Mamá, sobre el dinero. Levanté una mano para detenerlo. No estamos aquí para hablar de dinero, Carlos. Estamos aquí para hablar de ti, de mí, de lo que ha pasado entre nosotros. Y así comenzó una conversación que había estado esperando durante años. Le pregunté cuándo habíamos comenzado a distanciarnos.
Le pregunté sobre Amanda, sobre cómo se conocieron, sobre su relación, y lentamente, como semillas germinando en tierra fértil, las verdades comenzaron a brotar. Amanda piensa que siempre has sido demasiado controladora, confesó, eventualmente. Dice que necesito establecer límites contigo, que tu amor es tóxico. La palabra me golpeó como una bofetada. ¿Tóxico? ¿Mi amor por mi único hijo? ¿Y tú lo crees?, pregunté, manteniendo mi voz firme a pesar del dolor. Carlos guardó silencio por un momento que pareció eterno. No lo sé. A veces pienso que tiene razón. Otras veces, su voz se quebró. Otras veces extraño cómo éramos antes. Le tomé la mano, notando cómo inicialmente se tensó ante mi contacto antes de relajarse. Carlos, ¿quién decide con quién hablas? ¿Quién maneja tus finanzas? ¿Quién determina a qué eventos asistes? Su silencio fue más revelador que cualquier respuesta. Esa tarde, invité a Carlos a mi habitación de hotel. Había llegado el momento de abrir la tercera maleta, la que contenía algo especial que había estado guardando durante años. ¿Recuerdas esta caja?, pregunté, sacando un cofre de madera tallada de la maleta. Carlos la reconoció inmediatamente. El cofre de papá, donde guardaba sus tesoros. Asentí, abriendo la caja con cuidado. Dentro había docenas de fotografías, cartas, pequeños recuerdos de una vida compartida. Pero también había documentos, estados de cuenta, escrituras, certificados de inversión. Tu padre y yo siempre quisimos asegurar tu futuro, Carlos. No solo financieramente, sino emocionalmente. Queríamos que fueras libre para tomar tus propias decisiones, para vivir tu vida auténticamente. Uno por uno, le mostré los documentos. La casa que había puesto a su nombre años atrás. Las inversiones que habían crecido silenciosamente. Los ahorros que habían permanecido intactos. Los $63,000 para tu boda no eran todo lo que teníamos, Carlos. Ni siquiera una fracción. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Pero siempre vivimos modestamente. Tu trabajo como profesora, la pensión de papá. Tu padre fue un hombre prudente con sus inversiones, y yo heredé propiedades de mis padres que rentan bien. Nunca quisimos que el dinero te definiera o te limitara. Queríamos que encontraras tu propio camino. Le mostré fotografías de su infancia, de sus logros, de momentos familiares preciosos. Y luego, con cuidado, saqué una última fotografía. ¿Quién es?, preguntó, estudiando la imagen de un hombre mayor con ojos amables y sonrisa cálida. Es Roberto, mi compañero desde hace 5 años. La sorpresa en su rostro fue genuina. ¿Tienes pareja? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cuándo, Carlos? Nuestras conversaciones se volvieron cada vez más breves y superficiales, y cuando mencionaba visitas o conocer a alguien especial, siempre había una excusa para posponerlo. Algo pareció romperse dentro de mi hijo, como si de repente viera con claridad un patrón que había estado oculto a plena vista. Amanda siempre decía que estabas demasiado ocupada, o que sería mejor esperar. Durante las horas siguientes, Carlos comenzó a hablar, realmente hablar, como no lo había hecho en años. Me contó cómo Amanda había entrado en su vida, cuando estaba vulnerable, recién ascendido en su trabajo pero inseguro de sus capacidades. Cómo ella lo había moldeado, según sus palabras, para convertirlo en la imagen del éxito que ella valoraba. Al principio me sentía halagado por su atención, por cómo parecía saber exactamente lo que necesitaba. Pero con el tiempo dejé de reconocerme en el espejo. Mi ropa, mis amistades, mis opiniones, todo comenzó a reflejar lo que ella consideraba adecuado. Escuché hablar sobre cómo, gradualmente, se había distanciado de viejos amigos, cómo Amanda controlaba sutilmente sus finanzas, sugiriendo siempre cómo debía gastar su dinero, cómo las comunicaciones conmigo habían sido filtradas, con ella presente durante nuestras llamadas, revisando mis mensajes antes que él. La noche que llegaste, confesó con vergüenza, ella vio tus mensajes en mi teléfono. Dijo que era mejor no contestarte, que llegarías de todas formas y necesitábamos descansar para los preparativos finales. Cada revelación era como una pieza de un rompecabezas que finalmente encajaba. No era mi hijo quien me había rechazado aquella mañana,
sino la influencia de alguien que sistemáticamente había trabajado para separarnos. «Carlos», dije finalmente, «¿eres feliz?». La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas por demasiado tiempo. «No», susurró, «no lo soy». Carlos se quedó hasta tarde. Hablamos de todo. Sus sueños abandonados, las amistades perdidas, los cambios en su personalidad. Y mientras hablábamos, pude ver destellos del niño curioso y amable que había criado, emergiendo lentamente como flores tras una larga sequía. «No puedo casarme con ella», dijo finalmente, cuando la noche ya había caído. «No así, no siendo esta versión de mí mismo». Le tomé ambas manos. «Carlos, cualquier decisión que tomes, estaré a tu lado. Pero debe ser tu decisión, basada en lo que realmente sientes, no en lo que yo o cualquier otra persona espere de ti». Asintió, con una nueva determinación en sus ojos. «Necesito tiempo para pensar, para hablar con ella, para ser honesto, por primera vez en mucho tiempo». Cuando se fue, sentí una mezcla de alivio y preocupación. Había plantado semillas de verdad, pero ahora correspondía a Carlos decidir si las dejaría crecer o las arrancaría. Esa noche llamé a Roberto. Le conté todo lo sucedido, la transformación que había visto en mi hijo, la revelación de la manipulación, sutil pero persistente. «Has hecho lo correcto, Luisa», me aseguró con esa voz tranquila que tanto amaba. «Le has devuelto su capacidad de elegir. Ahora solo puedes esperar y estar allí para él, sea cual sea su decisión». Tenía razón, como siempre. Yo no había venido a vengarme o a imponer mi voluntad. Había venido a recuperar a mi hijo, a recordarle quién era realmente. El día siguiente trajo consigo la tormenta que había estado gestándose. Amanda apareció en mi hotel, furiosa y descompuesta. Sus ojos, normalmente calculadores, ahora ardían con rabia apenas contenida. «¿Qué le has hecho a Carlos?», exigió saber, irrumpiendo en mi habitación sin invitación. «Está hablando de cancelar la boda». Me mantuve serena, recordándome que este momento no se trataba de ira o venganza, sino de verdad y liberación. «No le he hecho nada, Amanda. Simplemente hemos hablado, como madre e hijo, algo que debimos hacer hace mucho tiempo». Su risa fue amarga, casi histérica. «¿Hablar? Le has llenado la cabeza de dudas. Has manipulado sus emociones con tus tácticas de madre mártir». «Es curioso», respondí calmadamente, «cómo a menudo acusamos a otros de lo que nosotros mismos hacemos». Sus ojos se estrecharon. «Si crees que voy a permitir que destruyas lo que he construido durante 3 años, estás muy equivocada. Carlos volverá a entrar en razón. Siempre lo hace». Recogí mi taza de té, observando el líquido ámbar como si contuviera respuestas. «¿Sabes, Amanda? Durante años cultivé un jardín en mi casa. Aprendí que algunas plantas crecen mejor cuando se les da espacio, cuando se les permite extender sus raíces naturalmente. Otras necesitan constante poda y control para mantener la forma que deseamos. Al final, cada planta revela su verdadera naturaleza, sin importar cuánto intentemos moldearla». «Ahórrame tus metáforas de jardinería», espetó. «Esto no se trata de plantas, sino de mi futuro con Carlos». «Te equivocas», dije suavemente. «Se trata del futuro de Carlos, de su capacidad para elegir libremente lo que realmente desea». Cuando se fue, azotando la puerta tras de sí, supe que la batalla final se libraría entre ella y Carlos. Yo había hecho mi parte. Había recordado a mi hijo quién era realmente. Había iluminado la manipulación a la que había estado sometido. Ahora dependía de él. No supe nada de Carlos durante 24 horas. Mi teléfono permaneció silencioso, excepto por los mensajes de Roberto preguntando por mi bienestar. La incertidumbre era como un peso sobre mi pecho, pero me obligué a mantener la calma, a confiar en el proceso que había iniciado. Finalmente, la mañana del día que debería haber sido el ensayo de la boda, recibí un mensaje. «¿Podemos vernos en el parque? Mismo lugar que antes». Lo encontré sentado en el mismo banco, alimentando a los patos con pequeños trozos de pan. Parecía diferente, más ligero de alguna manera, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. «Está hecho», dijo simplemente cuando me senté a su lado. «He cancelado la boda».
No pregunté los detalles. Podía imaginar la furia, las recriminaciones, las amenazas. En lugar de eso, simplemente le tomé la mano. ¿Cómo te sientes? Reflexionó un momento, lanzando el último trozo de pan hacia un patito rezagado. Como si pudiera respirar por primera vez en años. Me contó que Amanda había mostrado su verdadera naturaleza cuando entendió que realmente estaba terminando la relación. Amenazas, manipulaciones, incluso intentos de hacerlo sentir culpable, mencionando todo lo que había sacrificado por él. Pero algo había cambiado en Carlos. Podía ver claramente los patrones ahora, reconocer las tácticas que antes lo habrían hecho dudar. Anoche soñé con papá, dijo con una pequeña sonrisa. Estábamos pescando como cuando era niño. No decía nada, solo sonreía. Pero cuando desperté, supe que había tomado la decisión correcta. No pude evitar que las lágrimas se deslizaran por mis mejillas. Mi hijo había regresado, no solo a mí, sino a sí mismo. La venganza de Amanda fue rápida y digital. Publicaciones en redes sociales acusándome de manipular a Carlos, de ser una madre controladora que había arruinado el día más feliz de la vida de su hijo. Incluso creó un hashtag, Madre Monstruo. Carlos estaba furioso, dispuesto a responder con la misma moneda, pero le pedí calma. A veces, le dije, el silencio habla más fuerte que las palabras. En lugar de responder directamente, compilé capturas de pantalla de los mensajes de Amanda a Carlos durante los últimos años, conversaciones que revelaban su control, sus manipulaciones sutiles, su aislamiento sistemático de amigos y familia. Con el permiso de Carlos, publiqué estas pruebas sin comentarios adicionales, simplemente con el título La verdad tiene su propio lenguaje. El efecto fue inmediato. Antiguas amistades de Carlos, distanciadas por la influencia de Amanda, se pusieron en contacto. Más sorprendente aún, otras exparejas de Amanda comenzaron a compartir experiencias similares. Un patrón emergió, visible para todos los que quisieran ver. Amanda eventualmente eliminó sus publicaciones y desapareció de las redes sociales. No buscábamos destruirla, solo exponer la verdad, crear un espacio donde Carlos pudiera recuperarse sin la sombra de sus acusaciones. 6 meses después, recibí una llamada de video de Carlos desde su nuevo apartamento en una ciudad diferente. Había encontrado un trabajo que realmente disfrutaba. Había reconectado con viejos amigos e incluso había comenzado a salir con alguien nuevo, una mujer llamada Elena que, según sus palabras, ama escuchar historias sobre su madre. «Te tengo una sorpresa», me dijo con esa sonrisa que tanto había extrañado. La cámara giró para mostrar un pequeño balcón lleno de macetas con margaritas blancas. «Mi propio jardín», explicó. «Elena dice que tengo buena mano para las plantas. Creo que lo heredé de ti». Mi corazón se llenó de una alegría tranquila. No había buscado venganza, sino liberación. No había querido destruir a Amanda, sino empoderar a Carlos para que redescubriera su verdadero yo. Roberto apareció en mi pantalla, saludando desde el fondo mientras preparaba nuestra cena. Habíamos decidido comenzar nuestra tan postergada vuelta al mundo, viviendo plenamente los años que nos quedaban. «Gracias, mamá», dijo Carlos antes de terminar la llamada. «Gracias por ser lo suficientemente fuerte como para luchar por mí, incluso cuando yo estaba luchando contra ti». «El amor verdadero», respondí, «nunca deja de creer, nunca deja de esperar, nunca deja de cuidar, como las margaritas de tu balcón, Carlos. A veces solo necesitan el entorno adecuado para florecer». Mientras la llamada terminaba, miré por la ventana de nuestro apartamento en Barcelona, la primera parada de nuestro viaje. El jardín interior del edificio estaba lleno de flores que no reconocía, especies nuevas por descubrir, belleza que apenas comenzaba a apreciar. A mis 71 años había aprendido que la verdadera libertad no viene de la venganza o del castigo, sino de la verdad y del amor inquebrantable. La justicia más profunda no era que Amanda sufriera, sino que Carlos floreciera nuevamente. Y yo, que había emprendido un viaje de 900 millas buscando un final, había encontrado en su lugar un nuevo comienzo.